el tema es muy amplio. Este tema de tratamientos y de relleno de fisuras es amplísimo y necesitaría mucho más de los 25 o 30 minutos es lo que pienso usar para dar esta charla. Y el objetivo principal, lo que yo quiero es transmitirles a ustedes y sembrar la curiosidad, tener esa semilla que quiero que germinen ustedes, porque esa semilla de la curiosidad es lo que ha movido a la humanidad a ser innovadora, a desarrollar invenciones y a investigar. Eso es lo que nos mueve a hacer las cosas. Es cuestionarse, esa duda nos lleva a cuestionarnos e investigar, digamos, a generar preguntas de investigación, como por ejemplo, porque si vemos que afuera está lloviendo, que está haciendo sol, ¿nos cambiamos de ropa? O, por ejemplo, nos puede llevar también a preguntarnos, ¿podría existir en la vida real Spider-Man? Y aunque aunque parece triste, aunque parece risible, esas investigaciones realmente fueron hechas. Las pueden encontrar, la última, la de Spider-Man, es una investigación de la Universidad de Cambridge. Y alguien se preguntó si realmente podría existir en la vida real Spider-Man. Entonces, muchas veces esa semilla, digamos, esa curiosidad nos impulsa a tratar de responderla a través de la investigación y eso es lo que están haciendo y eso es lo que hacen los semilleros como los que hay en este momento en la Universidad Nacional. Yo no soy geólogo, tengo una maestría en una carrera de administración de empresas, pero en el último año, gracias al trabajo que estamos desarrollando en el CETEC, he tenido la oportunidad de asistir a múltiples eventos académicos en el área de la geología. Si ustedes, los que saben de Esmeraldas, es el profesor Branket, que ha trabajado con el doctor Giuliani y es un gran conocedor del tema de las esmeraldas alrededor del mundo. Y lo curioso, hay una cosa que siempre me ha llamado la atención y es que cuando uno asiste a un evento académico, ¿uno qué espera? Uno lo que espera es que se den respuestas. Uno espera que el conferencista le diga, mire, encontré esto. Pero hay una cosa que es sistemática y es bastante reiterativa en todas las investigaciones, y no solo en las investigaciones, sino en cualquier área, digamos, en cualquier mineral, es lo mismo. Y siempre terminan los investigadores en geología diciendo, hay que hacer más investigación. Y siempre me decía, bueno, uno viene aquí como a resolver dudas y siempre dicen, hay que hacer más investigación, hay que investigar más. ¿Pero por qué? Me pregunté un día. Y lógicamente es lo siguiente, es que cada vez que uno empieza a estudiar y a profundizar en un tema y a aprender más y a expandir ese conocimiento, a correr esa barrera del conocimiento, se empieza a dar cuenta que hay muchos temas que todavía no están afianzados y se generan muchísimas más dudas. Y esa curiosidad, digamos, esa curiosidad inicial es lo que ha llevado a la humanidad a estar donde está. Si nosotros no tuviéramos esa curiosidad innata y ese deseo por saciarla, ese deseo por investigar, aprender más y hacer mejor las cosas, muy seguramente seguiríamos siendo un grupo de primates en África y no hubiéramos salido nunca de allá. Y una de las innovaciones o de los inventos más importantes de la humanidad fue el manejo del fuego. Por dos razones. La primera es porque nos permitió cocinar y la segunda porque nos permitió moldear elementos como los metales y nos permitió innovar en la manera como hacemos las herramientas. Otro importantísimo hito, aunque hay muchos, solo voy a reconocer tres, otro importantísimo hito es haber sacado al ser humano de esta isla en la que vivimos, poder poner un hombre en la luna. En 1960, el presidente John F. Kennedy se trazó una meta que para ese entonces era imposible. No había manera de poner que un hombre llegara a la luna y devolverlo a la Tierra de manera segura. Ese era un reto que para todo el mundo era irrealizable, era un imaginario que nadie se hubiera podido plantear 200, 500 años antes. Pero en el lapso de una década, en 1969, el hombre pudo poner un pie en la luna. Y esas metas que se proponen y esas metas que se llenan con investigación, nos llevan a ser también creativos, a diseñar cosas que antes no existían. Y hay una de las cosas que en nuestra industria lo vemos es la joyería. En la joyería vemos cómo se expresa la creatividad humana y cómo hemos llegado a moldear el entorno que nos rodea, porque para hacer una pieza como la que están viendo ahorita, que es una custodia, los que no sepan qué es una custodia, es un ornamento religioso en el que se transporta la hostia consagrada. Entonces, esta pieza que los invito a verla una vez. Perdón, no se está viendo la presentación en pantalla. Vengan a ver. Bueno,
Ahí para poder ver la presentación de Gabriel, en la lista de invitados que aparece en la parte de sus pantallas, buscan en la lista a Gabriel Angarita y en la primera ventana que aparece es la presentación. Dan clic en él y aparece una chinchecita. Hacen clic ahí y ahí ya les queda fija la presentación. Listos. ¿Ya pudieron verlo? ¿Ya estamos todos conectados? No, nada, no se está viendo la presentación. ¿Será un problema mío? Claro. ¿Hay alguien que la esté viendo o será problema mío? Sí, ahí se observa la pantalla. Sí, se ve la presentación. ¿Sí? Sí. Listo, ok. Entonces voy a proseguir donde íbamos. Este ornamento de tipo religioso, primero fue hecho para el país y segundo hace parte de la colección del Banco de la República y se puede ver gratuito, así que los que no hayan tenido la oportunidad de verlo, los invito a que una vez pase la cuarentena, vayan al museo y miren esta importante pieza de arte que es producto de la creatividad humana. Y esa creatividad también y esa curiosidad ha llevado a la humanidad a buscar objetos que nos diferencien unos a otros, objetos que identifiquen o que muestren el estatus. De ahí que las esmeraldas, uno de esos importantes, digamos, fue las esmeraldas y fue usado y tiene dos asociaciones desde la antigüedad muy importantes. La primera asociación es una asociación religiosa y lo primero que podemos ver es que en los primeros libros de la Biblia se hace referencia a que cuando iban a entrar o cuando los sacerdotes entraran a la parte sagrada donde estaba Dios, tienen que usar un pechero y en ese pechero debía haber una de las 12 piedras que estaban ahí dentro, debía ser una esmeralda. Pero no solo en el ámbito religioso, también en el ámbito aristocrático. La aristocracia usaba esmeraldas, los emperadores, reyes, faraones usaron esmeraldas para distinguirse de los demás y mostrar cuál era la diferencia en estatus social. Pero este uso no es solamente en esas culturas, es transversal casi que a todas las culturas. Esta es una pieza que es parte de la colección también del Banco de la República, pero no se encuentra en el museo, cerca del Museo Botero, sino se encuentra en el Museo del Oro. También los invito a que ustedes se acerquen y vean esta exposición que es gratuita. Y estas piezas las usaban nuestros antepasados para mostrar jerarquía y también las ofrecían como un regalo a los dioses. Entonces tenía una doble connotación de poder. Pero esas esmeraldas necesitaban ser extraídas. En Egipto, donde es las primeras referencias y por las cuales nos conocen o conocen las esmeraldas, que son las primeras referencias, tenían métodos bastante rudimentarios. Esta desafortunadamente no es una foto de una extracción durante esa época. Esta es una foto reciente de cómo nuestros mineros en Colombia, más específicamente en la región de Muso, tratan de extraer las minas en el cauce del río. Pero más o menos era algo similar, digamos. Los procesos de extracción eran bastante rudimentarios. Entonces, eso tenía tres consecuencias, o tenía tres elementos, que yo aquí los he puesto fácil, pero que realmente la minería nunca ha sido fácil. La minería siempre ha sido una labor ardua que exige mucho trabajo y mucho sudor, inclusive hoy. Pero tenía tres elementos que eran, digamos, puede decirse un poco más fáciles que la extracción de hoy, y es, lo primero, los depósitos estaban superficiales, era más fácil encontrarlas. Segundo, las herramientas que usaban eran más rudimentarias y entonces las esmeraldas se podían extraer de una manera más intacta, por así decirlo. Y el tercer elemento es que como las esmeraldas estaban casi que en superficie, se sacaban con herramientas rudimentarias, pues el daño que se les hacía era menor, es decir, no había que tratarlas tanto, no había que rellenar los espacios tanto como pasa en la actualidad. La que les estoy mostrando acá, si ustedes pueden ver, tampoco es una esmeralda que se hubiese sacado en la época de Cleopatra, es una pieza bastante moderna de nuestras montañas y es especial porque si ustedes aprecian el tamaño de esa piedra es algo inusual, no todos los días se extraen piedras de este tamaño, pero ustedes también pueden ver que tiene unas manchitas blancas, como la que les estoy mostrando acá.
y la tiene alrededor de la piedra. Les voy a mostrar otras más. También hay otra característica que pueden ver, que hay una diferencia de color entre la parte superior y la parte inferior, que se las estoy marcando acá. ¿Qué es eso? Esas son espacios que llena el aire y por eso los podemos ver. Pero lo importante de esto es que esos espacios, esas evidencias del proceso de formación, quedan y permanecen en la piedra a través de todo el proceso. La que está a mi derecha es una piedra que está en la mitad del proceso entre el estado original y la talla final lista para ser montada. Se llama preforma. Y en esa preforma, esa piedra preformada que va a ser una talla esmeralda, ustedes lo que pueden ver es que también se ven unas manchitas blancas. Esas son las mismas cavidades rellenas de aire. No se las marco todas porque es muy evidente y tampoco se van a ver todas porque ustedes no lo pueden percibir porque la foto no es muy clara, pero sí hay una cierta opacidad, hay un velo, porque la piedra todavía no ha sido brillada. Entonces, eso va a quedar para la piedra. ¿Y eso por qué importa? ¿Por qué importa que eso quede o no quede? Porque es uno de los 4 factores, o sea, que le dan valor a una esmeralda, con las cuales se fija el precio. No son los únicos estos 4, pero sí son los más importantes reconocidos a nivel mundial. Digamos, el primero es el color, el segundo la talla, el tercero el peso y el último es la claridad. No me voy a detener mucho ni voy a hablar del color, la talla o los quilates, sino que voy a hablar de la claridad, porque la claridad es la que se modifica con los procesos de llenado de fisuras. Pero, ¿qué es la claridad? ¿De qué hablamos cuando hablamos de claridad en gemas? Hablamos de 3 cosas o se entiende 3 cosas. Lo primero es que una gema puede ser transparente, como es el caso del cuarzo, es decir, que ustedes pueden ver a través de la piedra casi que al fondo que hay detrás. La piedra puede ser translúcida, como en el caso de la mayoría de piedras de color, y aquí lo que vemos a través de la piedra, vemos que está dentro de la piedra, pero no podemos ver tan claramente que está hacia el fondo. O una piedra puede ser opaca, como el caso del lapislázuli o el ónix, que no nos permite ver a través de la piedra, solamente vemos la luz que se refleja en la superficie. Y esa transparencia está afectada por 3 cosas también. La primera son las fisuras, la segunda las fracturas y la tercera las inclusiones. No me voy a detener a explicar qué son las inclusiones, sino me voy a centrar en las fisuras y las fracturas, que son esos espacios que quedan de aire del proceso de formación o del proceso de extracción. Entonces, cuando quedan esos espacios de aire y esas fracturas que muchas veces llegan a superficie y otras no, pues tenemos una piedra como la que está a mano derecha. Esta es la realidad, la otra piedra no es la realidad, pero es lo que el mercado espera. Ahora quiero decirles una cosa, estas 2 piedras, ninguna de estas 2 piedras es una piedra natural. Son el ideal y se hizo con fines educativos, pero nunca van a conseguir una piedra tan limpia, es muy excepcional, menos del 0.01% de las piedras que nosotros vemos y que existen en el mundo están libres de fisuras, o sea que eso es algo casi que irreal. ¿Pero por qué se busca? Porque hay una relación directa entre el precio y la claridad. Es decir, a mayor limpieza, mayor precio. A menor limpieza, menor precio. O sea, la gente quiere tener cosas perfectas y se asemeja, digamos, hacen un símil con los diamantes. Pero ¿qué pasa internamente? ¿Qué es lo que está pasando allá dentro de la piedra? Es lo que les voy a explicar a continuación. Nosotros, las piedras son básicamente las gemas, actúan como espejos. La luz trata de ir lo más recto posible y cuando se encuentran las paredes, las facetas de abajo se estrella y trata de salir por el frente en un camino lo más recto posible. Pero cuando tenemos una inclusión, o cuando tenemos una fisura, perdón, una fractura, hay un espacio de aire. Cuando la luz se estrella cuando cambia de medio ahí en esa parte, pues se dispersa y se dispersa para muchos lados y eso es lo que nos permite, lo que nos deja evidenciar que hay fisuras. Y lo que se ha buscado es rellenar esas fisuras, esos espacios de aire con alguna sustancia que nos permita que la luz pase recto de nuevo, digamos. Pero ¿qué pasa? La curiosidad nos ha llevado a buscar mecanismos o métodos o sustancias que nos permitan mejorar la claridad. ¿Por qué? Porque como les decía antes, a mayor claridad, es decir, entre más limpia la piedra, mayor es el valor que se consigue. Entonces, estas son unas piedras también, tampoco no puede conseguir de Egipto, de las antiguas, estas también son piedras de muso, pero ustedes pueden ver aquí que no hay mucha translucidez, no se puede ver, hay muchas cosas blancas, y esas cosas blancas son esas fisuras de las que se les hablaba antes, que llegan a superficie e impiden el paso de la luz como debería ser.
¿Cuál fue la primera sustancia que se usó? ¿Cuál fue la primera sustancia que los comerciantes empezaron a investigar o empezaron a probar? Lo que tenían más cerca, el agua. Las piedras que están abajo son las mismas que están arriba, pero han sido sumergidas en agua durante 20 minutos. Y ustedes pueden ver la diferencia significativa que hay entre las de arriba y las de abajo, especialmente la última piedra de la derecha. Esta piedra está rellena, esas fisuras están rellenas, las que antes estaban llenas de aire, ahora están llenas de agua, y el paso de la luz es mucho mejor. ¿Cuál es el problema del agua? El problema del agua es que se sale muy rápidamente y se evapora muy rápidamente. Entonces, al cabo de unas cuantas horas, vamos a retornar al estado original que tenía la piedra. Por esa razón, cuando... Gabriel, perdón, no está avanzando la presentación, disculpa. ¿En cuál se quedaron? En la lámina donde está un diagrama de una piedra con una flecha. Ok. ¿Donde hay una En la fisura? ¿Ahora sí ya pasó? No. Déjenme ver a ver si lo devuelvo, porque lo estoy volviendo a ver si lo persiguen los otros. Sí, ahí se devolvió. Ok. ¿Aquí ya llegaron? ¿Ya llegaron a las piedras? Son No, tres nada, piedras. nada. Ok. Listo. Entonces, como les decía, esas tres piedras se puede ver la diferencia significativa que hay entre las piedras de arriba y las piedras de abajo. Y muy importante la diferencia que hay en esta piedra, que las piedras que están más a la derecha. Entonces, lo que yo les decía, la gente empezó a buscar, la curiosidad los llevó a probar cómo mejorar la claridad y lo primero que usaron fue el agua. Entonces, cuando ustedes van a las minas de esmeraldas y se acercan a comprarle a los mineros que están ahí en esas regiones, muchísimas veces las piedras están sumergidas en unas bolsas con plástico. ¿Por qué? Porque la gente sabe que el agua ayuda a mejorar la claridad y permite mucho más dejarle ver al consumidor, al comprador, qué es lo que va a tener, cuál va a ser el resultado final. Pero desde la época de Cleopatra también se dieron cuenta que el agua tenía un problema. Entonces, ¿qué otra cosa iban a usar? Y se dieron cuenta que buscaron una sustancia que no se saliera tan rápido ni se evaporara tan fácil. Y lo que más cerca tenía era más popular el aceite de oliva. El aceite de oliva, como ustedes saben, es verde y jugaba muy bien con la esmeralda, y eso fue los primeros métodos de embellecimiento o de relleno de fisuras. Se sumergían las piedras en aceite de oliva para que ese aceite llenara esos espacios vacíos y se viera mejor la piedra. Pero a través del tiempo la gente también tenía la curiosidad de buscar mejores métodos y así empezaron a usar otras cosas, como por ejemplo las ceras, los bálsamos. Pero recuerden también que el ser humano no solo explotaba las gemas, la minería ha llevado y ha acompañado al ser humano casi desde sus inicios, porque hemos necesitado muchos minerales. Entonces también se dieron innovaciones en los procesos y en la industria extractiva, y hay dos innovaciones que han impactado al mercado de la esmeralda hasta nuestros días y se originaron en el siglo XIX. La primera es los explosivos. El uso de explosivos nos ayudó, y el segundo, el descubrimiento del florecimiento de la industria del petróleo. Ahora vamos a hablar un poco cuáles fueron las consecuencias que ha tenido hasta el día de hoy. Los explosivos lo que nos ayudaron tienen dos consecuencias y han tenido dos consecuencias para el mercado. La primera es que nos permite avanzar muchísimo más rápido, porque podemos fracturar las rocas más rápido. De hecho, si nosotros en este momento no tuviésemos explosivos, sería virtualmente imposible explotar comercialmente las minas de Chivor, porque las esmeraldas se encuentran alojadas en rocas bastante duras y es muy importante, indispensable el uso de explosivos. Pero tiene también una consecuencia negativa. ¿Y cuál es esa consecuencia negativa? Nosotros tenemos las montañas y en las montañas están las esmeraldas encajadas en rocas, y cuando hacemos esas perforaciones y usamos los explosivos para llegar hasta ellas, pues se generan unas ondas de choque que se propagan a través de la roca y van debilitando la estructura interna de la esmeralda. Ahora, imagínense ustedes que no es solo un trabajo. Las esmeraldas se concentran en regiones no muy amplias, lo que quiere decir que hay mucha gente trabajando y hay muchas detonaciones de explosivos, y las esmeraldas también se ven sometidas a este debilitamiento por las ondas de choque, y eso tiene una consecuencia. ¿Cuál es? Que hoy en día vemos que las piedras están mucho
más incluidas, tienen mucho más fracturas y fisuras. En la época de mi padre, que fue el que empezó en el negocio de las esmeraldas, ellos lo único que hacían era sumergir las piedras en aceite de cedro, que fue otro de los aceites que se usó, las tapaban y las calentaban, esos eran los únicos tratamientos. Hoy en día se usan métodos mucho más agresivos y modernos porque ese método de explotación, que es bastante rápido y muy bueno, digamos, comercialmente, debilita las esmeraldas y las vemos mucho más incluidas. Ahora miremos la segunda innovación, la del petróleo. ¿El petróleo para qué nos sirvió como tal, digamos, para la industria? A pesar de que con la gasolina se mueven muchas cosas, pero la consecuencia, digamos, la innovación de la que cual quiero hacer referencia hoy es el desarrollo de los plásticos y las resinas. La curiosidad y el incentivo de encontrar mejores métodos, pues llevó a que los comerciantes empezaran a experimentar con nuevos productos. Y la gente empezó a usar resinas hace aproximadamente 35 años. Es decir, que si hay alguien que tenga una piedra hace 20 años y dice, pero es que yo esta piedra la tengo hace 20 años o hace 30 años guardadas, hace más de 35 se estaban usando las resinas para mejorar la claridad. ¿Y qué es lo que hace la resina? Hace lo mismo que los otros. Simplemente la resina entra en las fisuras y las hace desaparecer, las disimula. Lo que pasa es que con las resinas es mucho más eficiente, muy probablemente porque el índice de refracción se acerca más al de la esmeralda. Pero también no es solo que mejoren las inclusiones, sino que es mucho más estable, permanece mucho más en el tiempo de la misma manera. Ahora, no todas las inclusiones se tapan, como ustedes pueden ver en el primer ejemplo que di y en este, si no recuerdan, la esmeralda antes era así y ahora cambió así, porque hay muchas fisuras que no llegan a superficie o los caminos a los que llegan a esas fisuras no están tan abiertos y no permite la entrada tan eficiente de la resina. Es virtualmente imposible tener una piedra 100% cubierta, que tenga todas sus fisuras cubiertas, porque recuerden también que dentro de las piedras hay inclusiones. Y esas inclusiones afectan la claridad y por ende también van a afectar el precio. Pero el desarrollo y esa experimentación y ese incentivo por mejorar la claridad también llegó a generar dudas en los comerciantes y en los consumidores, que no sabían, primero, qué productos estaban usando y segundo, cuál era la cantidad de relleno que tenían sus piedras, cómo se modificaban, qué tan drásticamente eran cambiadas, modificadas. Por eso, ante esas preguntas, entre esas dudas, nacieron los laboratorios gemológicos, que lo que hacemos es básicamente eso, a través de primero observación con equipos sencillos como el microscopio y luego con equipos especializados, tratamos no solo de cuantificar, de saber cuál es la cantidad, sino qué tanto afecta o qué tanto está afectando ese relleno, las fisuras y la apariencia final de la piedra. Pero la gemología también nació de otra curiosidad y nació de la curiosidad de otras dos ciencias. Nosotros tomamos prestada tecnología desarrollada de la física y la química, como por ejemplo el infrarrojo, para tener una imagen como esta, que básicamente lo que nos muestra ahí y lo que nos permite es saber si el producto que tiene dentro una esmeralda es una resina, si es del grupo de las resinas, o si es del grupo de los aceites, o si es del grupo de las ceras. ¿Y por qué es esto? Porque si ustedes ven abajo, eso es la longitud de onda. Hay ciertas longitudes de onda que nosotros no podemos ver. Realmente lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos es muy limitado. Estos equipos lo que hacen es permitirnos ver mucho más allá, es decir, como si tuviéramos unas gafas de rayos X, y eso es lo que nos ayuda. Pero hay un problema con esto, y es que en nuestros laboratorios lo que podemos hacer es una evaluación subjetiva. ¿Por qué? Porque, como les decía, no solamente miramos cuánto tiene la piedra, sino también estamos mirando cuál es la afectación. Y en eso, digamos, hemos tenido problemas con los comerciantes porque la gente no entiende muy bien qué es lo que nosotros hacemos en los laboratorios. Pero al día de hoy, a abril 23 del 2020, ¿cómo estamos? ¿En qué va la ciencia? Pues bueno, voy a hablar nada más de dos ítems. Primero, el de la geología. En este momento, más o menos, podemos saber cuál es la edad estimada de las esmeraldas. Tenemos algo de conocimiento de cuáles fueron las condiciones de formación, no solamente en Colombia, sino depósitos alrededor del mundo. Y también sabemos los elementos que componen y los que tiene una esmeralda, que también nos ayudan a determinar cuál es la proveniencia geográfica al día de hoy de las esmeraldas.
como ustedes bien saben, y de pronto no sería una redundancia, pero lo digo para los que no son geólogos, la Tierra se está moviendo y lo que hoy es Colombia hace 100 o 200 millones de años o 1000 millones de años era otra cosa. Entonces, nosotros tratamos de ubicar geográficamente al día de hoy de dónde salieron esas piedras. Y en gemología que tenemos, lo que yo les decía, podemos con los equipos que les mostré antes, dar una estimación sobre el grado que tiene la piedra de tratamiento, pero lo que les decía también, es una manera subjetiva. Pero nosotros tenemos un gran problema, y un gran problema en la geología, en la gemología y en las demás ciencias, y es que los comerciantes, los industriales, tienen poco conocimiento en el tema, y hay una brecha gigantesca entre la industria y la academia. Y eso nos lleva a que los industriales, a que los inversionistas piensen que lo que nosotros hacemos como investigación es un poco como tratar de averiguar si Spider-Man puede existir o no en la vida real. Entonces nosotros tenemos unas tareas y es nuestro deber, pero tenemos unos desafíos a corto, mediano y largo plazo. El primer desafío a corto plazo es cerrar esa brecha, es llevar ese conocimiento y esas investigaciones que estamos haciendo y ponerlas al nivel del comercio para que ellos puedan evaluar y puedan hacer uso eficiente de esas herramientas. Porque ¿qué pasa? El desconocimiento nos lleva a cosas como esta, a difundir información que tiene poca fundamentación, pero como se empieza a regar como pólvora, porque la gente no sabe, solamente replica, entonces lleva a perjudicar a unos sectores o a unas industrias como la industria de la minería. No es un secreto para nadie que en los últimos años hemos visto una sociedad que estaba inclinada a irse o alejarse del tema minero y estar en contra de la minería, y sacan memes como este, que son totalmente falsos, pero que se fundamentan en la ignorancia. Tenemos unos desafíos a mediano... y para cerrar esta brecha, en el CDT que hemos empezado a hacer eventos para atraer a los industriales, y uno de ellos fue el que se realizó el año pasado, el Summit, que este año pensamos hacerlo también hacia final de año, si Dios nos permite y la cosa se mejora. Y ahí tuvimos la oportunidad de escuchar al doctor Giuliani y otros importantes investigadores sobre el estado del arte, pero lo que queremos es invertir más en este tipo de eventos para que ustedes puedan divulgar y difundir lo que se ha hecho en investigación. Tenemos unos objetivos a mediano plazo, unos desafíos a mediano plazo. ¿Cuál es el primero de los desafíos? Yo sé que no va a ser fácil, pero poner el hombre en la luna en 10 años no era fácil tampoco y se logró. Es tener una geología predictiva, una geología que nos permita establecer dónde están alojados los depósitos mineralizados, en dónde están las esmeraldas. ¿Para qué? Para evitar el uso de explosivos cerca de las esmeraldas y dañarlas y perjudicarlas con las ondas de choque. Ahora, no solamente tenemos que saber en dónde están, sino también tenemos que servirnos de otras ciencias para desarrollar tecnologías que nos permitan fracturar la roca sin usar explosivos. Desde la gemología tenemos también unos desafíos a mediano plazo, un desafío muy importante a mediano plazo, y es lograr tener un método de gradación objetivo y replicable, porque lo que pasa es que como es un método subjetivo, muchas veces no se tiene un acuerdo entre los resultados que se tienen en Colombia y en otros países, y eso lo único que hace es generar desconfianza en el mercado y perder legitimidad la labor que hacen los laboratorios. Pero entre todos tenemos un reto grandísimo, y es labor de todos hacerlo, y es lograr que los empresarios ayuden a financiar las investigaciones, ayuden a poner dinero para que nosotros podamos brindarle las herramientas. Pero si no les mostramos, si no cerramos esa brecha y acercamos la industria a la academia, pues va a ser muy difícil atraerlos, porque la gente va a seguir pensando que primero la minería es mala y segundo estamos investigando porque el agua moja. Y yo creo que el desafío a largo plazo es lo más importante. Nosotros, con la semilla que quiero dejarles hoy de la curiosidad, tenemos que plantearnos más bien, tenemos que hacer una cosa, y es irnos al carajo. Y para los que no saben qué es el carajo, es la canastilla en donde se para el vigía para ver qué está delante del barco. Es el que mira y el que cuida
que no nos estrellemos contra el iceberg. Y eso es lo que tenemos que hacer un poco nosotros, no que nos pase lo del Titanic. Tenemos que estar en función de pensar cuáles van a ser las tecnologías del futuro para construir una escalera y nosotros con cada investigación ir haciendo los peldaños para llegar a esa investigación. Lo que yo les dije antes, los desafíos a mediano y corto plazo son la industria de hoy, pero como ustedes se pueden dar cuenta, la situación en la vida cambia de un día para otro y a veces no nos avisa. Si nosotros no nos sentamos a construir escenarios y escenarios en los que incluyamos interdisciplinariedad, en el que integremos gente de otros saberes para preguntar, la sociedad, no vamos a avanzar. Entonces es nuestra responsabilidad empezar a investigar y ahondar y tener esa semilla que empieza a germinar de la curiosidad para construir una industria que a futuro sea competitiva, sustentable, amigable con el medio ambiente y sobre todo que nos traiga desarrollo y beneficio a nosotros como sociedad. Muchísimas gracias.